Hey, me llamo David. Tengo 29 años. Hace 3 meses estaba viviendo de nuevo en casa como un fracasado, cuando la mejor amiga divorciada de mi hermana se mudó a nuestro cuarto de invitados para pasar el verano. Pensé que mantendría la distancia, sería educado y me mantendría fuera de su camino. Pero una noche me desperté y la encontré en nuestra cocina, llevando solo mi camisa, con la luz del refrigerador haciendo que sus piernas desnudas brillaran en la oscuridad. Me miró y susurró: «Tus camisas huelen a seguro, a alguien que no va a hacerme daño». Ahí supe que los dos estábamos en problemas. Si estás viendo esto ahora mismo, dime en los comentarios de dónde eres, porque todavía no sé si lo que hicimos estuvo mal. Tenía 29 años y vivía de vuelta en casa como si fuera un fracaso cuando Julia se mudó a nuestro cuarto de invitados aquel verano. Mi hermana Claire me había llamado a la cocina esa mañana de martes, con el café todavía haciéndose, y me dijo que su mejor amiga necesitaba un lugar donde quedarse. «Solo por unos meses», dijo Claire, mientras revolvía azúcar en su taza. «Julia está pasando por un divorcio muy duro. Necesita un sitio tranquilo». Asentí sin darle demasiadas vueltas. Las amigas de Claire iban y venían. Yo mantenía la cabeza baja, trabajaba en mi portátil, intentaba fingir que no era un adulto durmiendo en su habitación de la infancia después de que me despidieran de la agencia de marketing. Pero entonces Julia llegó. Apareció en un BMW negro a las 3 de la tarde, con gafas de sol oscuras y un suéter color crema que probablemente costaba más de lo que antes pagaba de alquiler. Incluso desde la ventana de mi habitación podía ver que era hermosa de esa forma cuidada y cara que las mujeres ricas mantienen. Pelo rubio perfecto. Postura perfecta. El tipo de mujer con la que yo nunca había hablado siquiera. Mucho menos... Bueno, digamos que sabía que debía mantener la distancia. Claire salió corriendo a ayudar con las maletas. Las escuché hablar, la voz de Claire brillante y reconfortante, la de Julia más suave, más a la defensiva. Me quedé arriba hasta que los sonidos se trasladaron al cuarto de invitados al otro lado del pasillo, frente al mío. Esa noche en la cena, Julia se sentó donde solía sentarse papá, picoteando la pasta que había preparado Claire. Fue educada, le dio las gracias a Claire por todo. Me hizo algunas preguntas sobre lo que hacía en el trabajo. Yo respondí con frases cortas. Le dije que estaba entre oportunidades. «David está siendo modesto», dijo Claire. «Llevaba campañas digitales para clientes grandes antes de los despidos». Julia me miró con algo parecido al interés, pero yo solo me encogí de hombros. A través de la ventana del comedor veía a la señora Hargrove, la vecina, regando sus flores y observando nuestra casa como siempre hacía. Aquella mujer no se perdía nada. «Es un barrio precioso», dijo Julia, siguiendo mi mirada. «Tranquilo», respondí. «A veces demasiado tranquilo». Después de cenar, Julia se disculpó y se retiró temprano. Dijo que estaba cansada por la mudanza. Claire y yo recogimos en silencio, pero la sorprendí mirando hacia las escaleras varias veces. «Ella ha pasado por el infierno», dijo por fin, enjuagando un plato. «Martin fue... Bueno, el divorcio se puso feo, público. Solo necesita paz». Asentí, sequé el último tenedor e intenté no pensar en Julia arriba, en el cuarto de invitados, probablemente deshaciendo sus cosas caras en nuestros muebles viejos. A la mañana siguiente la encontré en la cocina al amanecer, ya vestida, preparando café en la cafetera de Claire como si lo hubiera hecho toda la vida. «Buenos días», dije. «Espero que no te moleste». Levantó la cafetera. «Me despierto temprano». «No hay problema». Me sirvió una taza sin preguntar y le puso crema como a mí me gustaba. Me pregunté cómo lo sabía. Luego caí en que me había estado observando el día anterior. El pensamiento hizo que algo se agitara en mi pecho. Nos quedamos allí tomando café, en un silencio cómodo, mientras la casa seguía quieta a nuestro alrededor. Julia se veía distinta a la luz de la mañana, menos perfecta, de algún modo, más real.
Se había recogido el pelo en una coleta sencilla, y pude ver pequeñas líneas alrededor de sus ojos que la hacían parecer humana. «Gracias», dijo en voz baja, «por dejarme quedarme aquí. También es la casa de Claire». Aún así, sus dedos se apretaron alrededor de la taza. «Sé que debe ser raro tener a alguien nuevo aquí». Antes de que pudiera contestar, se oyeron los pasos de Claire en las escaleras. Julia se irguió. Se puso otra vez esa sonrisa cuidada y el momento desapareció. Con los días todo se acomodó en una rutina. Julia era callada, servicial, cuidadosa de no ocupar demasiado espacio. Siempre preguntaba antes de usar algo, recogía todo lo que ensuciaba, bajaba la voz cuando hablaba por teléfono. Pero empecé a notar pequeñas cosas. La forma en que tarareaba mientras lavaba los platos. Como siempre dejaba un poco de café para quien viniera después. El hecho de que usaba el mismo perfume todos los días, algo ligero y cítrico que se quedaba flotando en los pasillos. Fue el jueves cuando me pidió ayuda con unas cajas en el cuarto de invitados. Claire estaba en el trabajo y yo intentaba concentrarme en un proyecto freelance cuando Julia llamó a mi puerta. «Siento molestarte», dijo, «pero hay una caja en el estante de arriba a la que no alcanzo bien». El cuarto de invitados olía a su perfume y a algo más cálido. Señaló una caja de cartón encajada detrás de unos álbumes de fotos viejos en el estante del armario. Me estiré para cogerla, tuve que acercarme mucho a ella para lograr el ángulo correcto. Al bajar la caja, se resbaló un poco y Julia alargó la mano para ayudarme a sujetarla. Su mano cubrió la mía solo por un segundo, cálida y suave, inesperada. Los dos nos quedamos quietos. La caja equilibrada entre nosotros, sus dedos todavía tocando los míos, ninguno moviéndose. La miré, vi algo cruzar por su rostro antes de que diera un paso atrás. «Gracias», dijo, pero su voz sonaba diferente, más entrecortada. Dejé la caja sobre la cama, balbuceé algo sobre volver al trabajo y prácticamente huí a mi habitación. Pero aún sentía el calor donde me había tocado. Aún podía oler su perfume en mi camisa. Esa noche en la cena, Claire habló de su trabajo, del clima, de cualquier cosa para llenar el silencio. Julia y yo mantuvimos la mirada en nuestros platos, pero sentí el peso de ese momento entre nosotros, pesado y no dicho. La señora Hargrove estaba en su jardín otra vez, podando rosales en la luz que se apagaba. Cada pocos minutos miraba hacia nuestra casa, y me pregunté qué veía, qué pensaba que veía. El viernes vinieron las amigas de Claire para su noche mensual de vino. Intenté quedarme arriba, pero sus voces atravesaban las paredes delgadas. Hablaban del divorcio de Julia, desmenuzando los detalles como si leyeran revistas de chismes. «Martin ya se mudó con la secretaria», dijo una. «Los hombres así siempre lo hacen», respondió otra. «Dejan a sus esposas por alguien de la mitad de su edad, y luego se preguntan por qué son desgraciados». Oí la voz de Julia, más baja que las demás. «Solo quiero seguir adelante». «Deberías volver a salir con alguien», dijo la primera mujer. «Que vea lo que perdió». «No estoy lista para citas». La risa de Julia sonó forzada. Casi ni recuerdo cómo estar cerca de hombres. Hubo una pausa y luego alguien dijo: «Y David, es guapo, y está soltero». Se me cayó el estómago. «David tiene 29», dijo Claire enseguida. «Y es mi hermano». «¿Y qué? La edad es solo un número, y parece un buen chico». «Lo es», dijo Julia, tan despacio que casi no la oí. «Pero...» La conversación siguió, pero yo ya no pude concentrarme en nada más. Repetía una y otra vez en mi cabeza cómo había dicho que yo era un buen chico, la pausa que vino después. Más tarde, cuando las amigas de Claire se fueron, yo estaba cogiendo un vaso de agua cuando Julia apareció en el marco de la cocina. «Siento lo de antes», dijo. «Lo que dijeron. Espero que no te haya incomodado». «Está bien. Tienen buenas intenciones, pero...». Se acercó un poco más y volví a sentir su perfume. «A veces la gente cree saber qué es lo mejor para ti».
¿Y lo saben? Me miró largo rato, con algo inquisitivo en los ojos. No lo sé. ¿Tú crees que lo saben? Antes de que pudiera responder, la voz de Claire llegó desde el salón, preguntando si alguien quería té. El hechizo se rompió y Julia se hizo hacia atrás. «Mejor me voy a dormir», dijo. Pero, al pasar junto a mí para salir de la cocina, su mano rozó mi brazo tan suavemente que podría haberlo imaginado. Salvo por la forma en que mi piel pareció arder donde me había tocado. Esa noche me quedé despierto mirando al techo, intentando no pensar en Julia en el cuarto de enfrente, intentando no preguntarme si ella también estaría pensando en mí. Cerca de medianoche, escuché pasos en el pasillo. Pasos suaves y cuidadosos que se detuvieron frente a mi puerta antes de seguir hacia las escaleras. Me dije que me quedara en la cama, que no era asunto mío. Igual me levanté. La casa estaba oscura excepto por la luz del refrigerador abierto. Julia estaba frente a él, con una mano en la puerta, llevando algo que parecía una camiseta enorme que le llegaba a medio muslo. Tenía las piernas desnudas, pálidas bajo la luz del refrigerador. Se giró cuando me oyó en las escaleras, y me di cuenta de que la camiseta que llevaba era mía. Una de mis viejas camisetas de la universidad que había dejado en la lavandería. «Lo siento», dijo rápido. «No podía dormir y encontré esto en mi habitación. Pensé que era de Claire, pero... es mía». Nos quedamos ahí mirándonos. Ella con mi camiseta y nada más que yo pudiera ver, yo en calzoncillos y camiseta de tirantes. El refrigerador zumbaba entre nosotros. «¿Puedo devolvértela?», dijo. «Está bien». Pero ninguno se movió. Podía ver la silueta de su cuerpo a través del algodón fino. Podía ver que no llevaba nada debajo. Se me secó la boca. «Debería volver a la cama», dijo, pero no se movió. «Sí», contesté, «yo también». Aún así seguimos allí. Julia cerró el refrigerador, dejándonos a oscuras. A la tenue luz de la farola de la calle, apenas podía distinguir su silueta. «David», dijo, y mi nombre sonó distinto en su voz, más suave, más íntimo. «¿Sí?» «Nada, solo que... gracias, por hacerme sentir bienvenida aquí». Pasó junto a mí hacia las escaleras y volví a captar su olor, mezclado ahora con algo más. Algo que podría haber sido mi colonia, tenue en mi camiseta que ella llevaba puesta. Escuché sus pasos subir las escaleras. Oí su puerta cerrarse suavemente. Luego me quedé solo en la cocina oscura, con el corazón desbocado por razones que no quería analizar demasiado. A la mañana siguiente, Julia ya se había ido cuando bajé. Claire hacía panqueques y tarareaba para sí misma. «¿Dónde está Julia?» «Se fue a correr. Dijo que necesitaba aclarar la cabeza». Asentí, serví café, intenté actuar normal. Pero cuando Julia volvió una hora después, acalorada y sin aliento, con mallas ajustadas y top deportivo, busqué una excusa para subir de nuevo a mi habitación. El fin de semana pasó tranquilo. Julia y Claire fueron de compras, tuvieron largas charlas en el porche trasero. Yo intenté darles espacio, pero a veces sorprendía a Julia mirándome cuando creía que yo no la veía. Y a veces me descubría mirándola también. El domingo por la noche estábamos los tres en el salón viendo una película cuando Julia se levantó a por agua. Preguntó si alguien más quería algo, y cuando yo dije que sí, me trajo una cerveza, dejando que sus dedos rozaran los míos al pasármela. Claire no se dio cuenta. Estaba absorta en la película, hecha un ovillo en el viejo sillón reclinable de papá. Pero yo sentí ese toque como electricidad. Sentí a Julia acomodarse de nuevo en el sofá un poco más cerca de mí que antes. La película terminó, y Claire anunció que se iba a la cama. Besó la mejilla de Julia, me apretó el hombro y nos dejó solos en el salón, con la tele pasando anuncios de madrugada. Julia recogió las piernas bajo sí y se giró hacia mí en el sofá. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo. «Claro. ¿Alguna vez te sientes atrapado? Como si todos los demás avanzaran y tú solo esperaras». Pensé en mi cuenta bancaria vacía, en mi cuarto de niño arriba,
en las solicitudes de empleo que nunca recibían respuesta. Todos los días. Pensé que estar casada se sentiría como avanzar, dijo. Pero en realidad estuve quieta 15 años, y ahora no sé cómo volver a caminar. «Te fuiste», dije. «Eso ya es algo». «Tuve que irme. Martin se encargó de eso». Su voz se volvió amarga. «Todo se hizo tan público, tan feo. No podía quedarme». «Es su pérdida». Me miró entonces de verdad, como si estuviera viendo algo que no había notado antes. «Eres muy amable, David». «Solo soy sincero». La mayoría de la gente no lo es. La tele seguía murmurando, proyectando luces parpadeantes sobre su cara. Quise decir algo más, algo que la hiciera sonreír, pero antes de encontrar las palabras, bostezó. «Debería dormir», dijo, pero no se movió del sofá. «Sí», dije, «yo también». Aún así, nos quedamos allí otros 10 minutos, sin hablar, simplemente compartiendo el mismo espacio. Por fin, Julia se levantó, se estiró, y no pude evitar notar cómo mi camiseta se subía un poco sobre sus muslos. «Buenas noches, David». «Buenas noches». Se detuvo al pie de las escaleras, miró hacia mí. «Gracias», dijo, «por escuchar». Luego desapareció, y me quedé solo con la tele y el recuerdo de cómo había dicho mi nombre en la oscuridad. Esa noche la oí moverse otra vez después de medianoche. Oí su puerta abrirse y cerrarse, esos pasos suaves en el pasillo. Una parte de mí quiso levantarse, volver a encontrarla en la cocina, ver qué pasaría si estuviéramos solos en la oscuridad. Pero me quedé en la cama, mirando al techo, escuchando cómo la casa vieja se asentaba a nuestro alrededor. Porque sabía que lo que fuera que estaba creciendo entre nosotros, lo que fuera que yo empezaba a sentir, era peligroso. Julia era la mejor amiga de mi hermana. Era mayor, más rica, técnicamente aún casada. Estaba de luto por 15 años de matrimonio y necesitaba seguridad, no complicaciones. Y yo era la complicación. Así que me quedé en mi habitación e intenté no pensar en ella con mi camiseta puesta. Intenté no recordar cómo había dicho mi nombre. Intenté no imaginar qué estaría haciendo abajo en la oscuridad. Pero el sueño no llegó fácil aquella noche. Y cuando por fin llegó, soñé con piernas desnudas, luz de refrigerador y el olor persistente del perfume cítrico sobre algodón que olía a mí. A la mañana siguiente de nuestra charla nocturna, encontré una camiseta distinta en mi canasto de ropa sucia. Limpia, doblada, con olor a suavizante y un leve toque de su perfume. Julia debía haberla lavado y devuelto mientras yo dormía. Pero esa noche, tumbado en la cama alrededor de las 2, volví a oír esos pasos suaves. Y esta vez sí me levanté. La encontré en la lavandería, doblando ropa en silencio bajo la luz de una lamparita. Llevaba otra de mis camisetas, una azul marino esta vez, y nada más que yo pudiera ver. «¿No puedes dormir?», susurré. Alzó la vista sin sobresaltarse, como si me hubiera estado esperando. «Nunca he dormido muy bien», dijo. «Y tus camisetas ayudan, de alguna forma». «¿En qué ayudan?». Dobla la camiseta que tenía en las manos y la dejó con cuidado. «Huelen a seguro», dijo bajito. «A alguien que no va a hacerme daño». Se me apretó el pecho. «Julia, sé que es raro. Puedo dejar de hacerlo si te incomoda». Quise decirle que podía ponerse lo que quisiera de mis cosas, cuando quisiera. Que verla con mi ropa me hacía sentir algo que no sabía nombrar. Que había empezado a dejar camisetas en la lavandería a propósito, esperando que ella las encontrara. En vez de eso dije, «Está bien, de verdad». Entonces sonrió. La primera sonrisa auténtica que le veía. No la sonrisa cuidada y correcta que llevaba durante el día, sino algo genuino y cálido. «Gracias», dijo. Nos quedamos ahí, en la lavandería pequeña, rodeados del olor a detergente y ese toque cítrico que parecía seguirla a todas partes. La lamparita dibujaba sombras suaves en su cara, y pude ver el cansancio, el peso que llevaba encima. «Deberías intentar dormir», dije.
Tú también. Pero ninguno se movió. Al final Julia dio un paso más, lo bastante cerca como para que pudiera sentir el calor de su piel. «David», dijo tan bajito que casi no lo oí. «¿Sí?» «Nada. Solo quería decir tu nombre». Luego pasó junto a mí, mi camiseta rozando mi brazo, y desapareció escaleras arriba. Me quedé mucho tiempo en la lavandería después de eso, con el corazón golpeando fuerte contra las costillas. La semana siguiente pasó borrosa entre miradas robadas y conversaciones cuidadosas. Julia empezó a acompañarme al café de la mañana, solo los dos en la cocina silenciosa antes de que Claire se despertara. Hablábamos de cosas pequeñas, libros, películas, sus planes para buscar un nuevo sitio donde vivir. Pero debajo de cada conversación había otra cosa que ninguno mencionaba. Mi amigo Eli apareció el jueves por la tarde y nos encontró a Julia y a mí leyendo en el porche trasero. Ella llevaba un vestido veraniego, con las piernas recogidas bajo sí en la silla de mimbre, mientras yo me sentaba enfrente fingiendo concentrarme en el portátil. «Vaya, vaya», dijo Eli sonriendo al subir las escaleras del porche. «Viviendo el sueño, ¿eh, Dave?» «Solo estoy trabajando», respondí rápido. «Claro». Los ojos de Eli pasaron de Julia a mí. «Sabes, la mayoría de los tíos matarían por vivir en una casa con dos mujeres guapas». Julia se rió, pero le noté algo en la expresión. «Dos mujeres muy fuera de su liga», dijo en tono ligero. «No sé yo», dijo Eli. «Dave tiene sus encantos escondidos». Después de que se fue, Julia se quedó callada. Nos sentamos en el porche mientras caía el sol, sin hablar, solo escuchando cómo el barrio se acomodaba a la noche. La señora Hargrove estaba otra vez en su jardín, arrancando cabezas de rosas con una precisión agresiva. «Tu amigo cree que es gracioso», dijo al fin Julia. «Es inofensivo». «¿Tiene razón, sin embargo? Sobre lo de las dos mujeres fuera de tu liga». La miré sentada en la luz dorada, con el cabello encendido por el atardecer. «Probablemente». «Probablemente». Sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. «Eso no suena muy seguro de ti mismo». Antes de que pudiera contestar, el coche de Claire entró en la entrada. Julia se enderezó en la silla, volvió a ponerse su sonrisa correcta y el momento se perdió. Pero esa noche, cerca de las 11, mi móvil vibró con un mensaje de un número desconocido. No creo que Eli tenga razón. Sobre lo de la liga. Me quedé mirando el mensaje 10 minutos antes de escribir. «¿Cómo conseguiste mi número?» Se lo pedí a Claire. Le dije que podría necesitar llamarte en caso de emergencia. ¿Es una emergencia? Aparecieron 3 puntos. Desaparecieron. Volvieron a aparecer. Quizá. Aún estaba mirando esa palabra cuando llegó otro mensaje. «No dejo de pensar en lo que dijiste, sobre estar atrapado». ¿Y? Creo que he estado atrapada tanto tiempo que olvidé cómo se siente avanzar. Me quedé tumbado en la oscuridad, el teléfono caliente en la mano, intentando decidir qué decir. Al final, quizá los dos estamos aprendiendo. Quizá sí. No llegaron más mensajes esa noche, pero tampoco dormí mucho. El viernes por la tarde Julia recibió una llamada que lo cambió todo. Estábamos los 3 en la cocina, Claire preparando la cena mientras Julia y yo hablábamos de cosas sin importancia en la barra, cuando sonó su móvil. «Martin», dijo mirando la pantalla como si fuera una serpiente. Respondió y se fue al salón, pero aún así oíamos fragmentos de la conversación. La voz de Martin, alta y enfadada. Las respuestas de Julia, cada vez más, bajas y tensas. «No quiero hablar de esto ahora». «Martin, por favor». «Eso no es justo y lo sabes». Cuando volvió a la cocina, tenía la cara pálida y las manos le temblaban un poco. «¿Todo bien?», preguntó Claire. «Sí», dijo Julia, pero no lo estaba. Casi no tocó la cena. Se excusó pronto y oímos su puerta cerrarse con más fuerza de lo habitual. Cerca de medianoche oí llanto.
sollozos suaves y ahogados que venían del cuarto de invitados. Me quedé en la cama escuchando, con el pecho doliéndome, queriendo hacer algo y sin saber qué. Al final me levanté y caminé en silencio por el pasillo. Toqué tan suave que no estaba seguro de que me oyera. «¿Julia? ¿Estás bien?» El llanto se detuvo. Pasos suaves, y la puerta se entreabrió. Tenía los ojos rojos y el rímel corrido. «Lo siento, ¿te desperté?» «No, ya estaba despierto». Abrió la puerta un poco más y vi que llevaba otra de mis camisetas, esta vez una gris vieja de la universidad. «Martin quiere reconciliarse», dijo. «Dice que cometió un error, que quiere intentar terapia de pareja». Se me hundió el estómago. «¿Y tú qué quieres?» «No lo sé». Se secó los ojos con el dorso de la mano. Una parte de mí piensa que debería intentarlo. 15 años de matrimonio. Quizás se lo debo. ¿Y la otra parte? La otra parte no quiere volver a verlo. Nos quedamos en su puerta, el pasillo oscuro a nuestro alrededor. Podía oler su perfume, ver cómo mi camiseta le quedaba grande sobre el cuerpo. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo. «Claro». «¿Crees que soy una cobarde? ¿Por irme como lo hice?» «No», respondí sin dudar. «Creo que eres increíblemente valiente». Me miró entonces y algo cambió en su expresión. «David...» «¿Sí?» En lugar de terminar la frase se acercó un poco más, lo bastante para sentir su aliento en mi cuello, para ver destellos dorados en sus ojos verdes. «Gracias», susurró, «por estar aquí, por escuchar». Antes de que pudiera responder, se puso de puntillas y me dio un beso suave en la mejilla. Apenas un roce, pero la electricidad me recorrió el cuerpo entero. «Buenas noches», respiró junto a mi oído. Luego se alejó y cerró la puerta, dejándome en el pasillo con la mejilla ardiendo y el corazón desbocado. Esa noche no dormí nada. A la mañana siguiente Julia estaba distinta. Distante. Tomó el café con Claire en vez de esperarme. Se mantuvo ocupada con recados y llamadas. Cuando intenté buscarle la mirada, la apartó. Al atardecer me estaba volviendo loco. Después de cenar, la encontré sola en el porche trasero, mirando el jardín de la señora Hargrove. «¿Me estás evitando?», pregunté. No se giró. «Creo que debería». «¿Por qué?» «Porque anoche», suspiró. «Anoche casi hice algo estúpido». «¿Besarte en la mejilla fue estúpido?» «No la mejilla». Se me cortó la respiración. «Julia». «Sé cómo se ve esto», dijo por fin, mirándome. «Mujer mayor, divorcio desastroso, vulnerable y agradecida con el chico joven y dulce que ha sido amable con ella. Es un cliché, David». «Quizá, pero también es real». «¿Lo es? ¿O solo somos dos personas solas haciéndonos sentir menos solos?» Me acerqué despacio, con cuidado de no asustarla. «¿Importa?» «Importa para Claire. Importa para tu vida, tu futuro. Tengo 41, David. Estoy sin dinero, técnicamente aún casada, y no tengo ni idea de qué voy a hacer ahora». «Yo tengo 29. Vivo en mi habitación de niño y no tengo perspectivas de trabajo», dije. «Creo que estamos bastante empatados en el departamento desastre». Eso le sacó una pequeña sonrisa. Dicho así, «Mira», dije. «Yo tampoco sé qué es esto. Pero sé que cuando no estás aquí, la casa se siente vacía. Sé que espero las 6 de la mañana solo para tomar café contigo. Y sé que verte con mis camisetas me hace sentir algo que nunca había sentido». «¿El qué?» Como si quizá no estuviera tan atrapado como creía. Se quedó callada un rato, estudiando mi cara bajo la luz del porche. «Esto es peligroso», dijo al fin. «Lo sé. Claire nunca me lo perdonaría. Claire no tiene por qué saberlo. ¿Y cuándo me vaya? Cuando ponga mi vida en orden y siga adelante». Sentí que algo se quebraba en mi pecho. «Entonces te irás». Julia se acercó otro paso, lo bastante para tocarnos. «Lo dices como si fuera fácil». «No lo sería.
Pero prefiero tener lo que sea que esto es por un tiempo, a pasarme la vida preguntándome qué habría pasado. Alzó la mano y me tocó la cara con los dedos temblorosos. «Tú también eres muy peligroso, ¿lo sabías?» Antes de que pudiera preguntarle qué quería decir, oímos la voz de Claire desde dentro, preguntando si alguien quería té. La mano de Julia cayó y se apartó, rompiendo el hechizo. «Será mejor que entremos», dijo. Pero mientras caminábamos hacia la casa, ella tomó mi mano, la apretó una vez y luego la soltó. Fue suficiente. Por ahora fue suficiente. Esa noche dejé la puerta de mi habitación entreabierta. Alrededor de las 2 oí sus pasos en el pasillo. Oí cómo se detenían frente a mi puerta. Pero no entró y yo no la llamé. En lugar de eso, me quedé en la oscuridad, escuchando cómo bajaba, imaginándola con mi camiseta en la cocina silenciosa. Y por primera vez, desde que llegó, me permití pensar en lo que podría pasar si dejáramos de fingir que esto no era nada. El pensamiento me asustó y me emocionó a partes iguales, pero sobre todo me hizo tener esperanza.